Bienvenidas al siguiente bloque de conexiones. En el bloque pasado estábamos compartiendo, en el antepasado, una serie de preguntitas, ¿no? Que hicimos ahí, este, alrededor de, alrededor del liderazgo transformacional o metaliderazgo. Y después estuvimos hablando del conflicto identificar las partes del conflicto, ¿sí? La idea es que les comentaba de un conflicto que pudiesen llevar a colación y obviamente depende del grado de personalidad e intimidad que hayan manejado su conflicto, pero usualmente tiene que ver con algo que tienen mucho en su mente, ¿no? O que está dentro de sus mentes. Eh, por respeto a la confidencialidad, jam, jamás tomaría como un acto el decir, pues, ¿sabes qué? Dime tu conflicto directamente así, ¿no? Pero conversando un poquito o teniendo un poquito de información al respecto, creo que les puedo compartir métodos de sacarlo y creo que han descubierto el método para poder empezar a como a trabajarlo en ustedes, ¿no? No sé, nada más díganme, no el conflicto, sino cómo se sintieron al escribirlo y al identificarlo. Bueno, yo de mi parte mal. ¿De tu parte mal? ¿Lo volviste a revivir? Sí. Ok, entonces ahí está presente. Sí. Ok. ¿Alguien más se sintió mal? Ok, levanta la mano. No, no, perfecto. ¿Alguien por el contrario empezó a liberar algo? Maestro, ¿O fue es que igual? maestro, ¿Sí? yo puse algo más bien de mi colonia porque sí, pues no tengo un conflicto, ¿Algo de qué, perdón? algo de aquí de mi colonia, Es que es conflicto. un conflicto, ajá, porque sí, pues no tengo No, algo personal. o no querías compartir algo personal y es súper válido también. Es decir, no, cada quien tiene sus propios conflictos y el no tener conflictos o no ver los conflictos también es parte de nuestras decisiones. Es decir, yo en este también les decía, la guerra Ucrania-Rusia podría estar dentro del elemento de los conflictos. O sea, era súper optativo y por eso les dije en inglés primero, luego le corregí la traducción de que dependía de cada uno de nosotros, ¿no? Qué es lo que queríamos trabajar. Si alguien de ustedes y hubo casos en los que sé que trabajaron otras cosas, pues quiero compartirles que no estamos solos. Todos tenemos conflictos y que ya que los Pero identificas, ¿mande? ¿Sí? ¿Alma? no, nomás iba a comentar pues lo mío, a mí me ayudó a identificar pues más que nada el problema el conflicto que vivo, que pues es todos los días, Sí. y con las preguntas pues estoy analizándolo y en sí, como quien dice, me está ayudando. Como le digo, no soy una persona tan así de que me agarro pensando, cada detalle así, pero ahorita con las preguntas como que sí me ayudan y me están entrando en razón varias cosas. Espero que ayude. ¿Sí? Y Lourdes, específicamente con lo que dijiste que te sentiste mal. Sí. Este, pareciera como que dices, ay, es porque estamos sacando algo que no quería recordar, ¿no? Y así somos los seres humanos, a veces los guardamos en gavetas y los ponemos con cajas de seguridad, como para que no nos lastime ni nada, pero piénsalo, qué tan tarde o temprano algo iba a detonar eso, ¿no? Hay un concepto, hablando de religiones, hay un concepto que se llama samsara. Samsara. Samsara, sí. Y tiene mucho que ver con o lo que dicen desde esta perspectiva muy de la India, muy con los yogis y todo eso.
hablan de, no se ubican lo que es el karma y el dharma. Sí, maestro. Así, El karma, ¿sí? Ajá, dicen el karma. Hablando que hace rato hablamos de la religión católica, pues ahora nos vamos a otra religión. El karma y el dharma. En donde en el karma hablan de que las acciones tienen una especie de impacto, ¿sí? Y en este como en este samsara hablo de que algunas cosas van teniendo impacto. Y hablando de nuestras vidas, se dice que lección no aprendida regresa. tus acciones, tus malas Exacto. acciones. O tus acciones o sea, si le cambiamos las acciones son toma de decisiones a través de lo que llega de información. Pero dices, por ejemplo, vamos poniendo algo que nada que ver con lo que sé que va, ¿no? Imagínense, no sé, que estuviste en una situación incómoda a través del machismo. Si no fue como tomado, aprendido y tomó unas acciones, si se evitó nada más, luego regresa en forma de otra situación en torno al machismo. Y empieza como a taladrarte ese tema hasta cada vez, hasta que lo resuelves. Y no quiero ponerme con algo energético, no quiero ponerme nada con esto, sino simplemente suceden este tipo de cosas, porque cuando no se trabaja ese tipo de tema, ¿se acuerdan que hablábamos de la sombra en la parte pasada? Tu sombra son todos estos conflictos no resueltos. Sí. Entonces, cuando los conflictos no resueltos siguen ahí guardaditos, ¿qué pasa? Los Como demonios que no te dejan dormir. los demonios que no te dejan dormir. Ton, toin, toin. Sí, 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 claro. cierto. sí. Y algunos se llaman cuentas, ¿verdad? Sí, Y otros con nombres y apellidos. con nombres y apellidos. Correcto. Uy, que luego dices, Híjole, uy, quisiera, sí, pero luego piensas, ay, me va a pasar a mí peor. Quisiera colgarlos. híjole, hay muchas personas que no se duermen con el qué le hubiera dicho, cómo hubiera reaccionado y todo eso, ¿no? Pero a veces yo digo que es más el miedo de quedarte callado a enfrentar las cosas por sí mismas, ¿no? Y ojo, Porque, bueno, yo lo digo por mí porque muchas veces como yo tenía un problema y por no discutir o no pelear o por miedo al qué va a pasar si digo lo que pienso o así y me quedaba callada y pues cada vez era peor y luego pasaba otra situación y más peor y como que se encajaban pues más conmigo y ya cuando empecé a hablar y decir lo que yo creía o pensaba, como que ya no me atacan tanto y ya las cosas ya no son tan pesadas como lo eran. Y yo dije, uy, si haya sabido, ¿desde de haber cuándo me sabido. revelo? ¿Sí? Felicidades, Rosy, es un comentario Sí. padrísimo. Y puse la diapositiva mientras hablabas para que te pusieras en el contexto de lo que hablamos. Justamente es eso, es decir, mientras no lo hablabas, era la bolita, imagínate que está como el cerrito hacia abajo y una bolita de nieve. No lo hablas y dejas que avance. O cualquier carro en una pendiente hacia abajo, nomás va agarrando velocidad, ¿verdad? Por sí solito. De hecho, hasta me enfermé, profe, me puse mal. Se me inflamó el intestino y estuvo a punto así casi de reventarme de todo lo que me aguantaba y me contenía. Hasta que la misma doctora me dijo, tú sabes, o haces esto o sigues ahí, aquí nos esperamos para la cirugía, porque fíjate cómo estás. Tú parecía como embarazada de cómo tenía el estómago. Wow. ¿Y en cuanto lo sacaste, te mejoraste? ¿Sí? Y según tenía como Wow. colitis nerviosa y ahorita, o sea, es nada más como me enojo y como que empiezo a contraer y me empiezo a sentir así y digo, no, yo no, y exploto y digo lo que tengo que decir y hago lo que tengo que hacer y como que me libero y ya no me ha pasado eso. No sé si han visto, o por lo menos ha sido más de mi historia de vida, que personas muy adultos mayores expresan lo que quieren, así como que les vale Wilson. O sea, ya no tienen miedo a...
A lo mejor ya dicen, no quiero enfermarme, mejor lo suelto, ¿no? Mi pecho no es bodega. Ajá. Ah, pues así, yo ya ahorita ya no me quedo callada, lo que digo, lo así, o sea, obviamente pienso lo que tengo que decir, Claro, sí. pero, o sea, ya no me dejo, y ya no me atacan tanto como al principio. Y es tratar la bola de nieve cuando está chiquita. Es tratar tu Pues, sombra cuando puede ser tu amiga tu sombra. así es. Entonces, felicidades, es eso justo, es eso, ese es el meollo de todo el tema. Es eso, o sea, es decir, el que sea grande esa bola de nieve, muchas veces tuvo que ver con que no se vio o que no se quiso ver y se fue alimentando. Es como cuando nos cuestionamos de por qué se inundan las calles, ¿no? Se inundan las calles porque tenía basura ahí. Se inundan las calles porque no se atendió cuando estaba el problema más chiquito. Y es así, o sea, las cosas cuando se arreglan, cuando están chiquitas, pues no requieren tanto esfuerzo que cuando están más grandes. A veces no es porque tú no quieras, sino porque no lo pudiste ver. La bronca es cuando lo viste y no lo quieres resolver. Sí, entonces ahí va el meollo. Y vaya que ahí hay un encontronazo, no se estresen. Sí, acuérdense que en la misma clase lo dijimos, cuando te estampan nuestras caras, pareciera como lo peor, pero acuérdense que es hacia abajo y luego sigue hacia arriba, ¿eh? Esa curvita, o sea que no se preocupen, no es el fin del mundo, a todos nos ha pasado y puedes salir de esta porque también has resuelto muchas veces. Y si estás arriba, felicidades, me encanta. Aunque a veces vas a estar abajo, recuérdate estos momentos. Bien, buenísimo. Entonces, para ya cambiar un poquito, bueno, no cambiar un poquito, porque en realidad sigo con el tema y vamos a cerrar con este tema. Vamos a hablar sobre dos cosas relativamente con esto. Uno sobre situaciones que suceden alrededor de la emoción y pareciera muy de psicología, pero es el preámbulo para que cuando la siguiente vez que nos veamos vamos a hablar de negociación. Y en la negociación no es lo mismo si no entendemos nuestras emociones y entendemos el liderazgo. Entonces, por eso es todo un preámbulo. El primer término tiene que ver con contagio emocional. ¿No les ha pasado que están en un lugar y ustedes estaban bien contentas y van a un lugar en donde la gente está triste y te pones triste? ¿O Sí, viceversa? profe, muchas veces. Muchas veces. Sí, profe. Muy bien. Chicas, se llama contagio emocional. Y eso, hay estudios que hablan, que hay un término que hace poquito están utilizando que se llama neuronas espejo. Resulta de ser que los otros seres humanos, a diferencia de muchas otras especies, tenemos un cerebro bien sofisticado, bien raro, que todavía no hemos entendido. Y dentro de las cosas que no hemos entendido, es que tenemos una capacidad empática brutal en las neuronas espejo. Hay personas que tienen más neuronas espejo que otras. Hay personas que son más empáticas que otras. Tanto puede ser tu bendición como puede ser tu maldición. Tu bendición cuando tienes neuronas espejo es que eres muy fácil de empatizar con las personas. Esas personas que dicen, yo no sé por qué todo el mundo me cuenta su vida. O yo no sé por qué cómo termino empatizando tanto con una persona y lloramos juntos, o nos reímos juntos, y nos enfadamos juntos, y hacemos todos juntos así de la nada, ¿no? Bueno, muchas veces tiene que ver con qué tanto contagio emocional tengo. Y así como la gripa se contagia, las emociones se contagian. Y cada quien es susceptible a contagiarse dependiendo de qué tan abierto esté. ¿Sí? Un tip. Es bien peligroso tener demasiadas neuronas espejo y permitirse contagiarse cuando las emociones de allá afuera no son tan buenas, ¿verdad? O también es peligroso tener muy pocas neuronas espejo y no empatizar con las personas cuando están en una situación y me preguntarán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene peligroso no contactar con eso? Pues muchísimo. También piensen en muchas personas que hay unas psicopatías. Por ejemplo, algunos psicópatas han tenido lo que les destaca
o para poder hacer sus acciones de psicopatía y no estar integrados, tiene que ver con la poca empatía, ¿no? Es decir, de no sentir el dolor ajeno y por eso poder hacer lo que hacen. ¿Sí? Hay personas que no tienen remordimiento de sus acciones y son acciones extremas. Y mucho tiene que ver con lo poco que se contagian emocionalmente. Entonces, las preguntas, cuando hablamos de esto, las preguntas deberían ser más que las respuestas. O sea, todavía hay todo un campo de estudio, hay todavía muchísimas cosas que resolver. Yo no tengo esas respuestas, tengo muchas teorías, pero hay muchas cosas que podemos resolvernos, ¿no? Es decir, a ver, si tenemos estas neuronas espejo o si existen estas neuronas espejo, ¿para qué las tuvimos como especie? ¿Para qué tuvimos tanta empatía? ¿O para qué nos contagiamos emocionalmente de otro? Tengo una teoría que contagiarnos emocionalmente nos permitió sobrevivir. De que gracias a que nos contagiábamos emocionalmente podíamos generar lazos de empatía y podíamos generar lazos de sociedad. Y gracias a los lazos de sociedad pudimos cazar como especie. Pero antes de la comunicación misma. Pero será teoría nada más, será hipótesis nada más. Todavía hay mucho que resolver del si existe las neuronas espejo y si existe, ¿para qué demonios las tenemos? ¿Sí? Pero no sé, chicas, que veamos y vislumbremos todo lo que podemos hacer sabiendo sobre la neurona espejo. Y luego la siguiente es, oye, ¿cómo trabajo si existiesen las neuronas espejo para que fuese algo que yo pueda usar a mi favor y no en mi contra? Es decir, como si yo me detecto ser una persona demasiado empática, ¿cómo puedo utilizar esto hacia mi beneficio profesional, social, personal, etcétera? O si yo me cacho con muy poco o muy pocos canales de empatía, ¿cómo lo puedo utilizar para lo que yo quiero? Y creo que esa sería como la pregunta más individualista posible. ¿Sí? Pensar, oye, ¿cómo llevo este contagio emocional a las empresas? Pues no me digas más que las que personas de recursos humanos suelen tener o deberían tener, algunos de ellos, muchas neuronas espejos. Un psicólogo creo que sería bueno siendo con muchas neuronas espejo. Una persona que atiende enfermos creo que sería bueno con neuronas espejo, nada más que no se me enferme también, ¿verdad? Maestro, ¿sí? aquí aplica también como, bueno, entonces se me ocurrió, ¿verdad? Como haga de cuenta con esas neuronas espejo, como no sé si o le ha pasado, como cuando una persona tiene sueño, bostecea y posteriormente la que está a un lado o enfrente, así, empieza también igual o si destornudas, así, ¿es por eso? Sí, efectivamente. El bostezo y eso también tiene un canal de comunicación así. O sea, muchas veces estudiamos las diferencias entre nosotros los humanos, pero no tantas veces analizamos nuestras uniones. Y una de esas uniones es, ¿qué conexión biológica tenemos de por qué cuando tú bostezas el otro bosteza? ¿O qué conexiones tenemos? Ojo, bueno, la gripa pues se contagia por gérmenes y probablemente pasó algo o hay una ahí, o un agente viral que los está estornudar. También puede ser un químico o algo, tampoco todo lo debemos al contagio emocional. Hay cosas que suceden físicamente, pero también existe, es decir, no están peleados unos con los otros. El que existan fenómenos físicos no quiere decir que haya cosas que no comprendemos aún en materia psicológica. El que exista cosas que existan situaciones o posturas psicológicas no quiere decir que no sucedan cosas fisiológicas. Y entonces, a partir de eso hacemos la distinción, porque hay cosas que se les tenemos que acudir a materias que son no psicológicas de la ciencia, y hay cosas como esta, que terminan siendo teorías, que termina viendo, incluso lo podemos enlazar con otras teorías que sí ya son probadas, por ejemplo, la mecánica cuántica, la física cuántica, ¿no? Se han sabido del experimento más famoso de la física cuántica, que son el experimento de las rejillas. El que, para no irnos tan lejos de eso, pues, el experimento de las rejillas es que partículas las ponían en un par de como rejillas y aventaban fotones de luz.
fotones microscópicos, y que cuando estas no eran observadas, pasaban de manera muy desordenada, pero cuando fueron observadas, pasaron de forma alineada y ordenada. Entonces, hay muchas situaciones que todavía seguimos sin entender, cómo una partícula puede tener dos comportamientos diferentes, unas siendo observadas y otras sin ser observadas. Y eso es probado en mecánica cuántica, en física cuántica. Y entonces, si los fotones podrían, o sea, son preguntas que te quedas, ¿en serio? ¿Fotones de luz podrían tener comportamiento? Fotones de luz, el que nosotros observemos o no un experimento, ¿desvía los fotones de luz para tener un comportamiento? Y si a partir de eso, si estamos hablando de que los fotones de luz, que es partículas microscópicas, más divisibles que el átomo, está teniendo eso, y como lo que es pequeño sucede a nivel macro, nosotros o las neuronas espejo tienen una conexión con esos fotones de luz, que a partir de lo que nosotros observamos de allá, pasan por como si fuera la rejilla, y tenemos contagio emocional por algo similar. Y entonces, si se van dando cuenta, nos vamos ampliando la pregunta, y nos podemos aquí eternizar filosóficamente. Pero contagiarse emocionalmente es algo que sucede, o que por lo menos está en términos. Ahora ya sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa cuando llegamos a un lugar triste y nos entristecemos, o cuando llegamos a un lugar que están contentos todos y nos encontentamos. Mucho tiene que ver con la capacidad de contagio emocional que tenemos. Y si a algunas personas les pasará más, unas personas les pasará menos, porque cada quien tiene diferente nivel de contagio emocional. Y ojo, también, si ya tenías algo previo, pues también lo detona más. Pues bueno, entonces, ese contagio emocional un término. Otros, la inundación emocional. Ven a los pobrecitos ahí inundándose. La inundación emocional es justamente conflictos no tratados. Imagínense que estos vasos son tus conflictos, y nada más lo vas llenando de caso previo que tenía conflicto, lo voy llenando con caso parecido, con otro caso parecido, con otro paso parecido, y se va llenando el vasito, ¿verdad? Y puede llegar a ser una inundación emocional. También podemos hablar de que, no sé si les ha pasado, hay un dicho que se llama la gota que derramó el vaso. ¿Sí? Sí. Cuando las emociones, cuando pareciera que tu emoción de determinado problema fuera una sobrereacción, ¿sí? Pero muchas veces esa sobrereacción es una consecuencia de muchas acciones previas que no fueron atendidas, y muchos conflictos previos que se fueron metiendo en un mismo slot, en un mismo cajón, ¿sí? Entonces, pues la inundación emocional existe porque las emociones no se trabajan, y las emociones no se trabajan porque los conflictos se evaden. Entonces, como decía Rosy anteriormente, como el santo grial de muchas de las cosas es tratar de que no se guarde demasiado para que no se inunde la casa, ¿verdad? Pues bueno, va por ahí. Y pues bueno, hablando de eso, el meollo del conflicto, o cómo acomodamos, o cómo tenemos el conflicto con esta parte que hablábamos de neuronas espejo y con inundación emocional, es cómo afrontamos los conflictos. Y a partir de eso vamos a repensar 4 estilos: acomodaticio, colaborador, evitador y controlador. Es decir, unos van más enfocados al compromiso que existe con una relación, y otro más enfocado al compromiso con los intereses. Es la punta del iceberg para las negociaciones, porque las negociaciones empresariales tienen que ver con la manera de cómo solucionas conflictos, ¿sí? Entonces, la primera manera, y es la manera más común, pero también la más peligrosa a veces, es la evitación.
No siempre es malo la evitación. La evitación es necesaria en muchos momentos. ¿Cuándo es necesaria la evitación? Cuando el tema no te interesa. Cuando pienses que lo que vas a decir frente a otra persona es energía gastada. Es decir, vas a debatir con un tema con una persona que sabes que es mucho más fanática que tú y que sabes que no vas a cambiar absolutamente nada de ella, ni vas a cambiar absolutamente nada tú. Pues también, es decir, como, ¿para qué le entro a eso, no? Si ya sé hacia dónde va. Ahí sí podría ser una evitación más o menos recomendable, a menos de que no te atropelle después eso. Cuando la otra parte tiene más poder, o sea que cuando tu jefe, tu jefa o una figura de autoridad está con una manera de pensar diferente a la tuya y no quieres meterte en esos líos, cuando las personas necesitan calmar su mente para tener mejores argumentos, eso es un buen momento para poder elegir la evitación, es decir, ¿sabes qué? Mi mente no está clara a través de esto, mis emociones me están ganando, no quiero herirte tanto, evito esto. Luego, ya que esté más calmada, ya que esté más calmado, tomo la batuta para poder hacer esta confrontación como se debe. Ahí todavía también es bueno, pero tiene desventajas la evitación. La desventaja principal es el que calla otorga. Normalmente el que calla otorga, es decir, cuando evitas un tema, la otra parte puede sentir que ganó esa discusión. O, por otro lado, nada más se está evitando, no se está confrontando el conflicto y puede crecer y que queden asuntos sin resolver, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿sí? O que se vaya desgastando la relación. Y cuando me digo de relación, pues amistosa, empresarial, social, noviazgo, lo que quieran, ¿sí? Puede generar baja autoestima a la larga. Las personas que utilizan más evitación que todas las demás pueden empezarse a minorar y a minorar si se quedaron con cosas guardadas, ¿sí? Entonces, eventualmente, siempre saquen su guardarropa, es decir, no se queden con demasiadas cosas ahí guardaditas y a veces evitar te genera menos capacidad para afrontar conflictos, ¿sí? Entonces, estoy hablando justo lo que te pasaba antes, Rosy, que decías, ¿no? Antes los evitaba, ahora los hago otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomaste tu fuerza y los empezaste a tomar de su justa medida. El otro método es la acomodación. La acomodación no es otra cosa que la armonía o buscar la armonía entre las partes. Es decir, vamos a buscar una negociación leve para que las dos partes quedemos en sana convivencia, ¿sí? O más bien como darle el avión. Más es más darle como el avión, cuando dices, le doy el avión, lo que tú quieras, ¿sí? Cuando quieres que exista más armonía en la relación, puedes usarlo. Cuando la relación es más importante que el conflicto, es como cuando dices, ¿sabes qué? Ya no hay que pelearnos, hay que pensar en esto, o hay que pensar en esto otro, ¿no? O cuando las pérdidas pueden ser minimizadas, o cuando necesitas que una de las partes se salve la cara, es como de, no quiero entrarle, ¿sí? Pero no estás evitándolo, pero como que dices, mira, sí, lo que tú quieras, vamos haciendo esto, o qué te parece, y como cediendo de más, ¿sí? O cuando lo que están así como, o lo que estás cediendo no es tan importante y quieres que te deba una, también puedes hacer eso, ¿eh? Es decir, está bien, vamos a ceder un poquito ahorita, pero después va la mía. También ahí se utiliza la acomodación. La desventaja es que pues es como darle el avión y no genera soluciones creativas, puede causar resentimiento a la larga, y se puede dañar un poco la relación. O sea, porque la gente renuncia a cosas, pero no es que se les olvide, sino que simplemente las van a tener posiblemente hasta guardadas. Es como la evitación en algún momento. ¿Vale? Muy bien. Y está la competición. La competición es, vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a estar frente a frente, ¿no? Y vamos a ver qué onda, de dónde masca la iguana, dirían ahí algunos, ¿no? ¿De dónde masca la iguana? Ok, perfecto. Y entonces, cuando lo que tú quieres obtener es muy, muy gratificante para ti, cuando la relación no te interesa tanto conforme a la cosa, le diríamos en la conexión pasada que les interesaba la cosa, el bien, el terreno,
Cuando una de las partes quiere probar su influencia o poder, hay personas que de verdad nada más negocian competitivamente para ver qué tanto pueden obtener. Y cuando se requiere una acción decisiva y inmediata, también es importante la competición. Es decir, oye, queremos algo ahorita. Y el otro piensa otro, no es que ahorita queremos esto, es también una forma de influir y liderar a personas. Y a veces es necesario también. Por otro lado, puede dañar relaciones porque puede haber conflicto de interés, lo que les decía del choque. El conflicto puede escalar y va a escalar si la otra persona también elige la competición. Puede llegar al bloqueo de ambas partes y puede crear resentimiento y deseo de venganza, normalmente de los que las evitan y los que las acomodan. Justamente. Esta es totalmente la contraparte de los otros dos anteriores. ¿Sí? Entonces, esto pues también puede generar algo de los otros dos anteriores. Y el último, menos importante, el compromiso. Ninguna de las dos partes ninguna de las dos partes se queda con su estatus y los dos ceden. ¿Sí? Los dos cedan como para generar un compromiso a largo plazo. Y es cuando quieres que quieres ahorrarte tiempo y energía de decir, oye, tú quieres peras, yo quiero manzanas, pues hagamos peras y manzanas a la mitad y mitad y como salomónico, ¿no? Entonces, cuando te quieres ahorrar tiempo y energía son muy buenos. Cuando las dos partes pues adquieren un compromiso para cambiar también es muy bueno. Cuando quieres comprometer la relación es muy bueno el compromiso. Pero por otro lado puede ceder de más las dos partes y quedan asuntos a veces sin resolver. Aquí el compromiso podría ser el más recomendado, pero solo si las dos partes no quedan con asuntos sin resolver. Si quedan sin resolver, pues es como si estuviéramos haciendo la acomodación a la evitación. ¿Sí? Normalmente puede que a la gente no quede del todo satisfecha con lo que va sucediendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, chicas, la actividad del día de hoy con respecto a los estilos de afrontamiento del conflicto y con la inundación emocional y con el término en neuronas espejo, es justamente eso. Quiero que me hagan un escrito de una cuartilla o un ensayito de una cuartilla en donde busquen autores, en donde busquen filosofías al respecto y que me puedan poner un argumento de lo que vieron, de lo que leyeron al respecto de estos temas. Es decir, yo les aconsejo que lean 2 o 3 autores para que puedan tener una noción y a partir de eso puedan escribir ¿qué piensas de estos temas? ¿Vale? Del afrontamiento del conflicto, de las neuronas espejo, de la inundación emocional y bueno, las neuronas espejo ya lo vi, de la empatía que te estamos hablando, de los canales empáticos, de estos términos que estuvimos hablando en esta conexión. Bien, ¿alguna duda, alguna ansiedad? No. ¿No? Itzy Pitsy, Luz, Rosy, Liliana, Azucena, Andrea, Alma. ¿Para Todo cuándo bien. la actividad, maestro? No, profe. ¿Mandé? Yo ninguna. ¿Para cuándo es la actividad? Cerramos el jueves, Ok. pero ya vayan empezando, porque la idea es que empiecen a buscar en internet, que empiecen a buscar en PDFs y empiecen a sacar sus propias versiones de estos temas. Y no quiero... ¿Mandé? ¿De cuántas cuartillas? Una. Profe, perdón, Una. fui al baño, no alcancé a escuchar de qué era la actividad. La actividad es que de estos términos que empezamos a hablar de neuronas espejo, inundación emocional y estilos de afrontamiento del conflicto, quiero que investiguen bibliografía y que puedan generar de la bibliografía que sacaron una propia conclusión de este tema. Es decir, qué tan de acuerdo están, qué no de acuerdo están, qué preguntas te generaron, porque puedes decir, oye, me quedan dudas existenciales a partir de esto que quiero resolver en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que busco es su opinión a través de las lecturas que tengan. ¿Sí? Recomiendo más de una lectura para que vean la contraparte, ¿no? A lo mejor hay personas que no piensan esto. A lo mejor Igual no lo va a escribir ahorita en WhatsApp, ¿verdad? les mando las diapositivas. Ajá. Ah, ok, bien. Sí, perfecto.
Pongan cámaras, please.